Hoy estaremos viendo Secretarías de Relaciones Exteriores. Para comenzar, veremos qué es. Es una de las secretarías de Estado que integra el denominado Gabinete Legal del Presidente de México. Es el despacho del Poder Ejecutivo Federal, con funciones de manifiesto del exterior. Continuaremos con la lista de los secretarios que ha habido a lo largo de la historia, según cada gobernante que ha tenido el país. El primero sería Agustín de Iturbide. Su gobierno fue de 1822 a 1823. Tuvo a José Manuel de Rada del 19 de mayo de 1822 al 10 de agosto de 1822. Tuvo a Andrés Quintana Roo del 11 de agosto de 1822 al 22 de febrero de 1823 y José Cecilio de Llavet 22 de febrero de 1823 al 2 de abril de 1823. El siguiente es el gobierno provisional del Supremo Poder Ejecutivo de 1823 a 1824. Estuvo José Ignacio García y Lueca del 2 de abril de 1823 al 15 de abril de 1824. Estuvo Lucas Alemán del 16 de abril de 1823 al 7 de febrero de 1824 y Cargo Acéfalo 8 de febrero de 1824 al 9 de octubre de 1824. Seguimos con el gobierno de Guadalupe Victoria de 1824 a 1829. Primero está Juan Guzmán del 10 de octubre de 1824 al 11 de enero de 1825. San Lucas Alemán 12 de enero de 1825 al 26 de septiembre del mismo año. Está Manuel Pedraza 27 de septiembre de 1825 a 2 de noviembre de dicho año. Sebastián Camacho 3 de noviembre de 1825 a 5 de julio de 1826. Está Juan José Espinosa de los Montes 16 de julio de 1826 a 7 de marzo de 1828. Juan de Dios Cañeda 8 de marzo de 1828 al 25 de enero de 1829 y José María Bocanegra del 26 de enero de 1829 al 31 de marzo de 1829. El siguiente es el gobierno de Vicente Guerrero, que fue el año 1829. El primero fue José María Bocanegra, del 1 de abril de 1829 al 2 de abril del mismo año. Y Agustín Viesca y Montesquieu, del 3 de noviembre de 1829 al 17 de diciembre de dicho año. Ahora vamos con el primer gobierno de Anastasio Bustamante, 1830 a 1832. El primer fue Manuel Ortiz de la Torre, 1 de enero de 1830 a 8 de enero de 1830. Después fue Lucas Alemán, 8 de enero de 1830 al 2 de junio de 1831. José María Ortiz Monasterio, 3 de junio de 1831 al 30 de julio de 1831. Después fue Lucas Alemán, 30 de julio de 1831 a 20 de mayo de 1832. Y por último, José María Ortiz nuevamente, del 20 de mayo de 1832 a 14 de agosto de 1832. Seguiremos con el gobierno de Melchor Múzquez, 1832. El primero fue José María Montesterio, que fue durante agosto, y el último fue Francisco Faguago, que fue de agosto a diciembre del mismo año. Vamos con el gobierno de Manuel Gómez Pedraza, 1832 a 1833. Él únicamente tuvo a Bernal González Pérez de Agulo. Seguiremos con el gobierno de Miguel Barragán, de 1835 a 1836. Primero tuvo a José María Gutiérrez de Estrada, José Marín Monasterio, Manuel Díaz Bonilla y por último José María Ortiz Monasterio nuevamente. Ahora el segundo gobierno de Anastasio Bustamante, 1837 a 1839. El primero fue Luis González Cuevillas, Manuel Eduardo Corratiza, Luis Gonzaga Cuevas, José Joaquín Pesado, Manuel Gómez Pedraza y por último José María Ortiz Monasterio. Seguimos con el tercer gobierno de Anastasio Bustamante, 1839 a 1841. De él no se tienen registros. Seguimos con el primer gobierno de Valentín Canatiza de 1843 a 1844. Únicamente fue José María Bocanegra. Seguimos. Segundo gobierno de Valentín Canalizo, 1844. Igual, únicamente fue Manuel Crescencio Rejón. Seguimos con el gobierno de Benito Juárez. Únicamente tuvo a Melchor Ocampo.
Es el turno de gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, de 1872 a 1876. El primero fue José María Lafragua, de 1872 al 75. Y por último, Manuel Romero Rubio. Después del gobierno de José María Iglesias, 1876 al 1877. Primero tuvo a Guillermo Prieto y Francisco Gómez Palacios y Bravo. Vamos con el primer gobierno de Porfirio Díaz, 1877. Tuvo únicamente a Ignacio Luis Vallarta. Seguimos con Juan Méndez, 1876 a 1877. Igual, únicamente tuvo Ignacio Luis Vallarta. Seguiremos con el segundo gobierno de Porfirio Díaz, 1877 a 1880. Primero fue Ignacio Luis Vallarta, 1877 al 78. José María Nieta Eleuterio Ávila, de 1878 a 1879. Miguel Ruelas, Ignacio Mariscal. Ahora el gobierno de Manuel González Flores, 1880 a 1884. Primero fue Ignacio Mariscal, 1880 a 1883. Y por último, José Fernández. Ahora el último gobierno de Porfirio Díaz, 1884 a 1911. Primero fue José Fernández, Joaquín Barranda, de 1884 a 1885. Ignacio Mariscal, de 1885 a 1890. Manuel Espirós, Ignacio Mariscal, de 1890 a 1898. Manuel Espirós, Ignacio Mariscal nuevamente, de 1898 a 1910. Enrique Crer y Francisco León de la Barra. Seguimos con el gobierno de Francisco León de la Barra, 1911. Tuvo a Victoriano Saludo Álvarez y a Bartolomé Carvajal y Rosas. Es el turno del gobierno de Francisco I. Madero, 1911 a 1903. Primero fue Manuel Calero y Sierra, Pedro Lascurain, Julio García y Pedro Lascurain nuevamente. Seguimos con el gobierno de Pedro Lascurain, 1913. Únicamente tuvo a Victoriano Huerta. Ahora el gobierno de Victoriano Huerta, de 1913 a 1914. Tuvo a Francisco León de la Barra, Carlos Peirá, Manuel Garza Aldape, Federico Gamboa, Antonio de la Peña y Reyes, Querido Mujeno, José López Portillo y Rojas, Roberto Esteban Ruiz y Francisco Carvajal. Vamos con el gobierno de Francisco Carvajal. Únicamente fue Rafael Díaz Iturbide. Vamos con el gobierno de Venustiano Carranza, 1917 a 1920. Primero fue Ernesto Garcés Pérez, de 1917 a 1918. Cándido Aguilar, Ernesto García Pérez, de 1918 a 1919. Salvador Diego Fernández, Hilario Medini y Juan Sánchez Azcona. Seguimos con el gobierno de Adolfo de la Huerta, 1920. Tuvo a Miguel Covarrubias y Cuthberto Hidalgo. Seguiremos con el gobierno de Álvaro Obregón, de 1920 a 1924. Tuvo a Cuthberto Hidalgo, Alberto Pani, de 1921 a 1923, y Aarón Sáenz. Vamos con el gobierno de Plutarco Elías Calles, 1924 a 1928. Fue Aarón Sáenz, 1924 a 1927, y Genaro Estrada. Seguiremos con el gobierno de Emilio Portes Gil, 1928 a 1930. Únicamente tuvo Genaro Estrada. Vamos ahora con el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, 1930 a 1931. Fue Genaro Estrada y Manuel C. Tallis. Vamos con el gobierno de Alberto de L. Rodríguez, 1932 a 1934. Únicamente tuvo a Manuel C. Telles. Iremos con el gobierno de Lázaro Cárdenas de Río, 1930 a 1940. Fue Emilio Portes Gil, José Ángeles Ceniceros y Eduardo Hay, en 1935 a 1940. Seguiremos con el gobierno de Manuel Ávila Camacho, 1940 a 1946. Ezequiel Padilla y Francisco Castillo Najero. Vamos con el gobierno de Miguel Alemán Valdés, 1946 a 1952. Tuvo a Jaime Torres Badet y Manuel Tello Barraud. Seguimos con el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, 1952 a 1959. Únicamente tuvo a Luis Padilla Nerva. Posteriormente, en el gobierno de Adolfo López Mateos, de 1958 a 1964, únicamente estuvo Manuel Fello Barraud. Ahora el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, 1964 a 1970, únicamente Antonio Carrillo Flores. Seguimos con el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, 1970 a 1976. Fue Emilio Orrobaza y Alfonso García Robles.
Vamos con el gobierno de José López Portillo 1976 a 1982. Fue Santiago Roel, Jorge Costañeda y Álvarez de la Roz. Seguimos con el gobierno de Miguel de la Madrid 1982 a 1988. Únicamente tuvo a Bernardo Sepúlveda Amor. Ahora el gobierno de Carlos Salinas de Gortari 1988 a 1994. Tuvo a Fernando Solano Morales, Manuel Camacho Salis y Manuel Tello Macías. Seguimos con el gobierno de Ernesto Zedillo 1994 al 2000. Fue José Ángel Gurrío y Rosario Green. Vamos con el gobierno de Vicente Fox 2000 al 2006. Fue Jorge Castañeda Guzmán y Luis Ernesto Derbez. Ahora Felipe Calderón Hinojosa, del 2006 al 2012. Fue Patricia Espinosa Cuntayano, José Antonio Mecao y Curry Braña. Seguimos con el gobierno de Enrique Peña Nieto, del 2012 al 2018. Fue Claudia Ruiz Massieu Salinas y Luis Videgaray Casco. Por último, tenemos el gobierno de Andrés Manuel López Obrador del 2018 al 2024, que es Marcelo Ebrard. Ahora veremos su utilidad. La Secretaría tiene como misión conducir la política exterior de México mediante el diálogo, la cooperación, la promoción del país y la atención de los mexicanos en el extranjero, así como coordinar la actuación internacional del gobierno de la República. Por último, veremos su surgimiento. Fue creada por decreto de la Regencia Gobernadora Interna del Imperio Mexicano el 4 de octubre de 1821, con la denominación de Secretaría de Relaciones Interiores y Exteriores, y su primer titular fue don José Manuel de Rara, y su primer cambio de sede de la CRE, según sus siglas, ocurrió en 1895.